Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de Josué. Estamos entrando entonces directamente con Josué, con esta teología. Estamos en el primer capítulo, versículo 1 al 9. Y estábamos mirando nosotros sobre esa unidad y sobre lo que nosotros le llamamos también la autenticidad. Nosotros comenzamos con eso y decíamos que hay bastantes problemas en este discurso, lo que se plantea, ¿verdad? Lo que encontramos aquí en estos versículos. El que a veces, por ejemplo, se dirige a Josué. Entonces directamente Dios que se dirige a Josué. En el versículo 2 le dice directamente, ¿verdad? Mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate y cruza el Jordán, le dice. Luego en el versículo 5 hasta el 9 prácticamente todo se le dirige a Josué. Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve, ¿verdad? Le dice con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta el versículo 9, prácticamente del 4 al 9, este discurso de Dios se dirige directamente entonces a Josué. Y a veces también se dirige al pueblo, es decir, el 3 y el 4 encontramos, yo les entrego, dice, yo les entrego. Yo les entrego ¿a quién? A ustedes, al pueblo. Yo les entrego a ustedes todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies, como se lo prometía Moisés. El territorio de ustedes, es decir, del pueblo, Ha'am, ¿verdad? Del pueblo, en hebreo, Ha'am. Entonces, yo les prometo. Entonces, aquí, como estábamos diciendo, primero se dirige a Josué, luego aquí tenemos también que Dios se dirige al pueblo, pero esto no debe extrañarnos demasiado por una parte. Pero el versículo 3
no empalma bien con el versículo 4, el 3 con el 4. Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies, como se lo prometía Moisés. El territorio de ustedes se extenderá. Es decir, ¿en qué sentido no empalma bien? Es que primero te dice, se promete la tierra, todo lo que ustedes pisen, ¿verdad?, con sus pies, eso será de ustedes. Y en el segundo, sin embargo, el territorio ya es mucho más extenso. Ya les dice, ya les pone el límite, les pone ya el límite. Entonces el límite es prácticamente, dice, el territorio de ustedes se extenderá desde el desierto, desde el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, y hasta el gran mar, al occidente. Bueno, no empalma bien entonces. Uno, solamente lo que usted, donde pongan sus pies. Y el otro, sin embargo, ya te pone todo, pero en una inmensidad grandísima, ¿verdad? Entonces que no creo que los pies de todo puedan llegar hasta así, ¿verdad? Bueno, en fin. Entonces eso es lo que encontramos. El versículo 4, por lo tanto, causa la impresión de un añadido posterior, ¿verdad?, que no encaja bien en este contexto. Es decir, tal vez el 3 era un poco el original, pero luego le agrandan, es decir, porque tal vez dentro del pensamiento ellos están diciendo, bueno, hasta ahí tendría que ser nuestro territorio. Los que plantean más problemas, por ejemplo, el 7 y 8. Anteriormente, los versículos 5 y 6, Dios ha prometido a Josué un éxito incondicional. Eso es el éxito incondicional que tiene. Y sin embargo, en el 7-8 el éxito depende de la observancia de la ley. Entonces vemos un poco el 5 y el 6. Primero le dice directamente, el 5, mientras vivas, dice, nadie resistirá ante ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré, le dice en el 5. En el 6 le dice, sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a sus padres. Es decir, Dios aquí ya en una forma incondicional le dice a Josué, tranquilo, amigo, yo te voy a dar todo donde va adelante, mapea aquí, ahí donde vos te vayas, donde ponga tus pies, el territorio, mientras vivas nadie resistirá delante de ti. Es incondicional. Sin embargo, ahora, como decíamos nosotros mirando el 7 y el 8, sin embargo, le dice, basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todas tus empresas. Así tendrás éxito en todas tus empresas. Es decir, que todo lo que le dijo anteriormente, que en una forma indeclinable, entonces el Señor estaría con él, ahora sin embargo le está diciendo, todo lo vas a conquistar, tú tendrás éxito en la medida en que observes la ley. O si no, amóntema, ¿verdad? Entonces le está haciendo casi como una contradicción, ¿verdad?, anteriormente. O por lo menos le está limitando lo que le había prometido anteriormente. Por lo tanto, estos versículos también parecen un añadido posterior que intenta subrayar la importancia de la ley. La importancia entonces de la ley. Antes parecería entonces que la redacción era en una forma incondicional por el hecho de la conquista de la tierra, la promesa de Dios que cumple con lo que le había prometido. Ya incluso a Abraham, ¿verdad? Pero sin embargo ahora, con el transcurrir del tiempo, ellos están diciendo, bueno, está bien, Dios te da la tierra, pero atención, vos no lo vas a conquistar si es que vos no te esforzás, y para eso está la ley. Es como lo que nosotros hoy en día decimos también, y tenemos una fuerza también bastante deuteronomista, ¿verdad? También la parte de los fariseos, también el fariseísmo también tendría mucha de esta fuerza. Y me parece que es muy interesante. ¿Por qué? Porque condicionan al aspecto humano también, es decir, el aspecto de la respuesta del hombre a las propuestas de Dios. Es decir, no es que Dios va a hacer todo por vos, porque el primero más o menos indica eso, ¿verdad? Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies, por una parte, ¿verdad? Por otra parte, le está diciendo, mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. O sea, todo, yo ya te doy todo, ya te regalo todo, dale fuerza, te regalo ya, o imbama, yo imbama, ya popama me guana. Sin embargo, ahora de repente parece que Dios comienza a reflexionar y dice, no, atención, yo les voy a dar, pero les voy a dar la fuerza
que seas valiente, pero ustedes tienen que cogitar al final de cuentas. Llegan. Y para eso te pone como condición de que cumplas la ley, de que cumplas. Y esa es una de las características del Deuteronomio, de la escuela deuteronomista. Y entonces, por eso estábamos diciendo que parece que es un agregado posterior, ¿verdad? Este versículo 7 y este versículo 8. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha visitado al Papa Francisco en el Vaticano. Le ha regalado un trozo del muro de Berlín y escuchen lo que ha comentado el Papa. El Papa le ha regalado un bajorrelieve de Noé con un mensaje. Una vía di salvezza per il creato e per ogni uomo. El ministro alemán asegura que hablaron sobre cómo evitar que el COVID exacerbe las desigualdades entre el norte y el sur y qué puede hacer la Unión Europea para garantizar que los países que necesitan las vacunas las obtengan. Antes dijo que hablarían también sobre las medidas de la Iglesia contra los abusos por parte de eclesiásticos. Un encuentro que, según las imágenes, fue muy cordial. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. En este momento a solas contigo, Señor,
No puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos viendo sobre la unidad y la autenticidad de este texto, capítulo 1 del 1 al 9 del libro de Josué, que es muy interesante, la introducción, lo que nos está diciendo. Aquí nosotros encontramos en miniatura, en estos 9 versículos, todo lo que es el libro de Josué. Todo lo que es el libro de Josué aquí en miniatura. Prácticamente lo que se va desarrollando después en una forma extensiva es lo que se encuentra aquí en estos versículos. Entonces, seguimos reflexionando con respecto a la autenticidad y con respecto a la unidad. En la teoría de las dos redacciones, se llama así entonces, de la historia deuteronomista, estos versículos 7 y 8 serían típicos entonces de la redacción deuteronomista, es decir, la observancia de la ley, el seguimiento, el cumplimiento de la ley. Ahora, entre los defensores de la unidad del discurso, este discurso divino, por motivos retóricos, podemos también tener, ¿verdad?, a algunos autores que, interesantemente, ellos insisten en el decir que esto es un agregado posterior, ¿verdad? Es un agregado posterior dentro de la escuela deuteronomista. Ahora, la mayor parte de los comentaristas piensa que un núcleo primitivo fue ampliado posteriormente. Esto es, ¿verdad?, lo más lógico. Es decir, existían algunos elementos, una redacción mucho más corta de lo que nosotros tenemos aquí,
y que posteriormente entonces esto se va ampliando, es decir, se van agregando ciertos elementos. Por ejemplo, la extensión de la tierra posiblemente es un agregado posterior, estábamos diciendo en ese versículo que hemos encontrado, donde aquí ya no es que Dios le da directamente, ¿verdad? Allí donde pongan sus pies, esos serán para ustedes, sino que ella les pone una extensión, que más o menos es una reflexión posterior de acuerdo a lo que ellos están pensando, de su realidad, o del ideal de lo que ellos están pensando que sería su territorio, ¿verdad? Porque Israel de por sí nunca llegó hasta el río Éufrates, ¿verdad? Entonces esto sería más lo ideal, algo por el estilo. Entonces un agregado posterior. Y por otra parte, también esto del 7 y 8, ¿verdad? Porque aquí se plantea que Dios había prometido un éxito incondicional, pero sin embargo, en el 7 y en el 8, de nuevo, tal vez una extensión de esta reflexión y le está diciendo, no, en la medida en que ustedes cumplan la ley, entonces ustedes van a conquistar lo demás. Bueno, entonces esto es interesante. Ahora, las discrepancias que nosotros encontramos aquí surgen al delimitar este núcleo primitivo y las etapas de la ampliación. O sea, la discrepancia, como siempre, ¿verdad?, aparecen posteriormente porque son ideas agregadas mucho más adelante, ¿verdad?, como tiempo, ya ante otra realidad. Y nosotros siempre tenemos que mirar que todo lo que tenemos en la Biblia, todo lo que está escrito, siempre responde a un contexto histórico. Y si está agregado mucho tiempo después, ciertamente que esa frase que se está agregando dentro de un núcleo de la redacción va a responder ciertamente a ese contexto histórico que está viviendo ese pueblo en ese momento y cómo lo está leyendo. Entonces, por ejemplo, alguno de los autores solo le atribuye al versículo 1 y 2. Solamente eso sería el comienzo. Era más tarde se añadieron el 5, el 6, 5 al 6, luego el 9. Entonces esto sería después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor. El Señor dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés: mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate, cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Hasta ahí nomás sería, según algunos autores, el núcleo, ¿verdad? Después se le agrega el 5, ¿verdad? O sea, salta el 5. Entonces ahí le dice, mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Eso sería el 5. Y luego también el 6. Sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a sus padres. Muy bien, interesante. Continúa un poco la misma idea central de lo que ya está diciendo en el libro, en la redacción, y luego ya pasa al 9. Entonces dice, ¿acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es interesante, ¿verdad? Entonces, una redacción original o nuclear, ¿verdad? Esto sería. Pero, como estábamos diciendo, también para algunos autores, tanto el versículo 5 al 6 y el versículo 9 ya son agregados posteriores, ¿verdad? Y en una tercera etapa, entonces, se habría metido también como una glosa, de nuevo, como un agregado, el versículo 3 y 4, que incluso usan el plural, ¿verdad? Por eso le está diciendo, yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies. Entonces aquí como descifrando y como diciendo, bueno, ¿cuál es ese lugar que Dios al final de cuentas le entrega al pueblo? Entonces se trabaja sobre ese núcleo. Entonces en una tercera etapa utiliza esta narración. Otros autores, por ejemplo, el famoso Noff, él, por ejemplo, piensa que el núcleo primitivo era solamente los versículos 1 al 5. 1 al 5. Él entonces introduce todo, incluso el 3 y el 4, ¿verdad? Entonces 1 al 5. Esto sería interesante ir mirando. Ahora no vamos a entrar todo en estos detalles, pero hay muchos autores. Hay otro, por ejemplo, Otto, considera el núcleo más antiguo el versículo 1, 2 y 5, ¿verdad? Que pertenecían a una fuente deuteronomista. Y luego más tarde, al redactarse la historia de
deuteronomista, se añadieron los versículos 3, 4 y luego del 6 al 9. Bueno, y así entonces nosotros vamos viendo que la disparidad también en el pensamiento no es fácil, ¿verdad? Encontrar esa unidad, pero en el fondo, este es el texto que hoy nosotros encontramos en este libro como introducción. Se dan cuenta que para estudiar la Biblia necesitamos de muchos estudios secundarios. Aquí hay que mirar entonces el contexto histórico, aquí tenemos que mirar entonces las posibilidades de agregados, aquí tenemos que mirar el aspecto lingüístico, aquí tenemos que mirar el contexto en el que se está escribiendo y qué es lo que se está queriendo transmitir como mensaje para descubrir a qué corriente está perteneciendo, ¿verdad? Ese agregado de esa glosa, con qué interés se está colocando en ese núcleo que se está escribiendo. Entonces, esto es esencial y fundamental. Esto ya es el estudio sobre el texto, ¿verdad? Para llegar después a una buena exégesis, y desde una buena exégesis solamente que se puede hacer cuando se tiene un texto que justamente te demuestra una unidad, entonces podemos sacar después una buena conclusión y un buen mensaje. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, aún en medio.
Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, aún en medio de este mundo, guarda la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda a estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo. Como tu palabra les he dado, ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque en el mundo están de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir. Y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Seguimos nosotros con nuestro estudio del Antiguo Testamento, con la teología del libro de Josué. En la introducción, ¿verdad? Estamos en el capítulo 1, del 1 al 9. Y estamos hablando un poco sobre la cuestión, ¿verdad?, de la unidad y de la autenticidad del texto. Y decíamos, de una forma muy interesante de estos estudios, y hay muchos autores, ahora nosotros no vamos a entrar en todos esos detalles, ¿verdad? Pero si uno lo hace con mucha calma, lo hace también dejándose ayudar por las ciencias auxiliares, que son básicas y elementales dentro de un estudio bíblico, puede comprender y puede entender, ¿verdad?, lo que se está queriendo transmitir. Llegando a lo esencial, después llegamos también nosotros a lo que verdaderamente el autor sagrado nos quiere transmitir, ¿verdad?, en cuanto al mensaje, o por lo menos a una gran aproximación. Nosotros seguimos ahora y vemos un poco el carácter deuteronomista.
Veamos un poco cuál es el carácter deuteronomista. Decimos que es de la escuela deuteronomista. Nosotros decimos que el libro ya del Deuteronomio en relación con este libro de Josué, que es muy palpable, se siente la terminología, la forma, las expresiones, las frases. Entonces, todo esto ya nos está hablando de un carácter deuteronomista. Ahora vamos a mirar solamente esta partecita, ¿verdad?, del capítulo 1, del 1 al 9, que es la introducción. ¿Cuál es la fuerza de esta redacción deuteronomista? ¿Cómo nosotros podemos encontrar aquí este pensamiento? Hay dos detalles que dejan bien claro el carácter deuteronomista del discurso de Dios. Entonces vamos a buscar estos dos detalles que dejan bien claro que es una escuela deuteronomista. Primero, su relación con dos textos del Deuteronomio y el vocabulario. El vocabulario entonces que tenemos aquí, en otras oportunidades ya fuimos mirando también en la introducción general que hicimos, ¿verdad?, de lo que significaba el vocabulario deuteronomista, y luego la relación que existe entonces con dos textos del Deuteronomio. La fraseología es típicamente deuteronomista, la fraseología que nosotros tenemos. El país que voy a darles. El país que voy a darles. Eso entonces cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros sentimos dentro de una lectura, el país que voy a darles a ustedes. Esto entonces está sonando a una escuela deuteronomista, porque esta es una de las preocupaciones teológicas justamente de la escuela deuteronomista. Está luchando, está mirando y está dándonos a entender que la preocupación de la escuela deuteronomista es el problema de la tierra que prometí con juramento a sus padres. Otro elemento, otra fraseología. La tierra que prometí con juramento a sus padres. Elemento indispensable, elemento fundamental. Y entonces cumplir lo que mandó Moisés. Cumplir lo que mandó Moisés. Otro elemento también entonces. Siempre se insiste mucho en esto de escuchar, ¿verdad?, lo que Moisés ordenó. Y entonces el libro de Josué continuamente insiste. Ya hemos dicho que Moisés aparece más de 58 veces nominado en el libro de Josué. 58 veces. Y sobre todo también con órdenes o recordando lo que Moisés había dicho. Y así entonces se lo nombra continuamente. Y entre ellos está esto, cumplir lo que mandó Moisés, que está en una relación estrecha con el libro del Deuteronomio entonces. Luego continuamente nos dice el libro de la ley. Cuando nos está hablando del libro de la ley, nos está hablando entonces de la Torá, es decir, lo que Moisés había escrito. La escuela deuteronomista insiste mucho en la ley como tal, el libro de la ley, el cumplimiento de la ley. Poner por obra todas sus cláusulas, también poner por obras todas sus cláusulas. Es una fraseología deuteronomista. Tendrás éxito en todas tus empresas, la misma cosa. Una fraseología deuteronomista que aparece también aquí en el libro de Josué. Ten ánimo, sé valiente. Escuela deuteronomista, de nuevo, sé ánimo, sé valiente. Ahora, los paralelos con sus variantes quedan reseñados en las notas filológicas y en el comentario. Todo lo que nosotros encontramos después, entonces, más reseñas en los estudios más profundos, ¿verdad? Nosotros hacemos en una forma más general, no entramos ya en todos los detalles. Pero en fin, por lo menos ¿cómo es que se va escribiendo este libro? ¿Cómo que va reflexionando la comunidad? Aquí entonces sería la comunidad judía, ¿verdad? La comunidad que comienza a entender después en esa experiencia tan dura del exilio cuál es la realidad, porque ellos están en esta situación. Y es por eso que después se subraya desde un contexto histórico la realidad que ellos quieren superar, pero tienen que buscar las estrategias, ¿verdad? Tienen que encontrar entonces el camino para salir de esa situación de desesperación. Ahora, como queda claro en el apartado, podemos admitir diversas manos dentro de la escuela deuteronomista. Es decir,
Por eso cuando hablamos de escuela deuteronomista es justamente porque podemos encontrar varias manos. Es decir, no es un solo autor, sino que aquí hay varias manos, incluso manos que entran posteriormente en la reelaboración o en la misma elaboración del texto bíblico. Y esto es esencial, ¿verdad? Entonces, cuando hace un estudio bíblico serio, uno jamás se volvería fanático, ¿verdad? Fanático. El fanatismo de las sectas, de los protestantes o quien sea, es justamente cuando nosotros no nos damos cuenta y no entendemos de cómo se escribe la Biblia, cómo se piensa antes, se reflexiona antes. Y ese cajal, esa iglesia, ¿verdad? Entonces después lo va poniendo por escrito, ¿verdad? Poco a poco. Pero entonces nosotros sabemos que está respondiendo a un contexto histórico directamente de lo que ellos están viviendo y de lo que ellos están necesitando para darle fuerza a todo lo que ellos están queriendo lanzar como mensaje. Que alguien te está hablando de tu contexto histórico ante tu realidad, utilizando elementos, vamos a decir, elaborados desde un pensamiento, en este caso un pensamiento religioso, ¿verdad? Mirado en este caso desde la observancia de la ley, por ejemplo, la observancia de la ley de Dios, ¿verdad? La Torá, y así sucesivamente. Evidentemente que vos te vas a dar cuenta que entonces uno tiene que ir con pies de plomo para decir cualquier viroreía, ¿verdad? No podría decirlo porque uno tiene que entender desde dónde se está escribiendo, por qué se está escribiendo, cuál es la causa principal, ¿verdad? Y también el para qué se está escribiendo, ¿verdad? Y a quién se le escribe. Bueno, en fin, todos estos detalles son elementales y fundamentales, pero eso solamente lo podemos hacer cuando hacemos un estudio bíblico serio. Tenemos que superar esa etapa, ¿verdad? Porque los fanáticos simplemente se vuelven aquellos que no entienden ni lo que están diciendo. Entonces hay que mirar. Aquí hay cosas muy profundas y muy difíciles verdaderamente. Entonces hay que ir con pie de plomo en estas cosas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan
hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Se despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de
y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Oh, mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Nosotros nos encontramos aquí con este primer discurso, ¿verdad? Que es el discurso de Dios, al final de cuentas, capítulo 1, del 1 al 9, y estamos mirando que tiene un carácter deuteronomista, es decir, con fraseologías muy importantes, ¿verdad? El país que voy a darles, la tierra que prometí con juramento a sus padres, cumplir lo que mandó Moisés, el libro de la ley, poner por obra todas sus cláusulas, tendrás éxito en todas tus empresas, ten ánimo, sé valiente. Todito esto nosotros encontramos en este primer capítulo y en estos 9 versículos. Encontramos todas estas frases. Es decir, el carácter y la relación que existe con el libro del Deuteronomio es así, concretísimo, y entonces es muy clara esa relación. Vamos entonces un poco ahora a un estudio más profundo, algún comentario, ¿verdad?, sobre estos versículos, de lo que nosotros vamos leyendo y lo que vamos conociendo, ¿verdad?, en este discurso. Vamos a mirar el versículo 1. Dice así: después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. ¿Qué es lo que le dijo aquí entonces a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés? Ahí nosotros encontramos el versículo 1. En nuestro comentario, ¿verdad?, de esta breve introducción, en primer lugar, nos está dejando muy bien claro que el libro de Josué no supone un comienzo absoluto. Aquí no está comenzando nada, sino que aquí hay una continuación, ¿verdad? La referencia a la muerte de Moisés se está refiriendo directamente a lo que nosotros conocemos al morir. Entonces, Moisés ahora viene en la continuación. Después de Moisés, ¿qué? Nos recuerda en todo caso el final del libro anterior. Nosotros encontramos ahí en el libro, ¿verdad?, del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio nos habla de la muerte de Moisés. Capítulo 34. Moisés subió a las estepas de Moab, al monte Nebo, a la cima del Pisgá, frente a Jericó. Y el Señor le mostró todo el país, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá, hasta el mar occidental, el Negev, el distrito y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y el Señor le dijo: esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando les dije: yo se la daré a tus descendientes. Amén. Les voy a dar a sus descendientes. Te he dejado verla con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Ahí está. Entonces aquí ya le está anunciando su muerte. Allí murió, dice en el versículo 5 del 34. Allí murió Moisés, el servidor del Señor, en territorio de Moab, como el Señor le había dispuesto. Él mismo lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor, y nadie hasta el día de hoy conoce el lugar donde fue enterrado. Él tenía 120 años, pero sus ojos no se habían debilitado, ni había disminuido su vigor. Le lloraron durante 30 días, en fin. Y ahí siguen. Qué interesante, ¿verdad? Esta es la muerte de Moisés, la sepultura. Dios mismo dice que lo sepulta a Moisés. Qué interesante. Todas estas expresiones, ¿verdad? Bueno, pero nosotros estamos diciendo que la referencia a Moisés es entonces el último momentito. Y ahora, cuando comienza este libro,
de Josué, nosotros justamente comenzamos de nuevo recordando lo que había sucedido, ¿verdad? Y por eso, después de la muerte de Moisés, es entonces la continuación directa lo que estamos haciendo aquí. El servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, ahí entra el otro personaje que desde este momento será protagonista, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Por lo tanto, nos recuerda al final del libro anterior, el Deuteronomio. Por otra parte, esta introducción nos pone en contacto con tres personajes, con Moisés, Dios y Josué. Vamos a tener entonces tres personajes muy importantes dentro de esta narración. El contraste entre los dos protagonistas, que son humanos, es también notable. Vamos a ver aquí entonces el contraste entre Josué y el contraste con Moisés, entre Josué y Moisés. Moisés, aunque muerto, es el siervo del Señor. Su identidad se define por su relación con Dios. En cambio, Josué es el servidor de Moisés. Incluso después de muerto, su amo carece de personalidad propia. Sin embargo, al terminar el libro, el servidor de Moisés se habrá convertido en siervo del Señor. El libro de Josué será, entre otras cosas, la historia de una transformación personal. Esto también es lindo, ¿verdad? Son detalles interesantes que nos están hablando de una teología muy profunda. ¿Por qué? Porque primero ya decíamos nosotros anteriormente en nuestra introducción cómo a Josué se le presenta como la sombra de Moisés. La sombra, es decir, que él responde siempre a aquello que Moisés le va enseñando o lo que Moisés le va pidiendo. Incluso decíamos que a pesar de que Moisés ya murió, Josué continúa respondiendo a las indicaciones que había aprendido y que le había dejado Moisés. Es decir, la personalidad de Josué depende siempre o está, entre comillas, lo digo así medio subyugada, por decirlo de esta manera, es decir, está en la sombra, dependiendo directamente de la personalidad entonces de Moisés. Él carece de una personalidad propia. Ahora, al final del libro, sí, el servidor de Moisés se habrá convertido en siervo del Señor. Es una teología, tal vez al final, como diciendo, es una gran premiación, un gran premio que recibe, ¿verdad? Josué, después ya al final de su propia vida. ¿Y por qué? Y por su obediencia. Recordemos que uno de los elementos fundamentales y esenciales dentro de la teología de la escuela deuteronomista es la obediencia, es el Shema Israel, escucha Israel. Y el escucha Israel no quiere decir solamente en duven de apresar lleva, sino que el escucha Israel significa principalmente para nosotros el hecho de ¿qué cosa? El hecho de responder, ¿verdad? Con la propia vida, con el ejemplo, es decir, con un compromiso real de vida. Y eso es la obediencia, ¿verdad? El Shema Israel. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico de todos los días en el Yarañé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando así sobre el libro de Josué. Nos volveremos a encontrar próximamente y hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en el Yarañé Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.